Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Saulo, te escapaste cuando todos estaban por prender la cámara. Gracias, chicos, de verdad, gracias, Evelyn, Tina, Sofi, Ravi. Sí, ahí está. Ah, bueno. Sofi llegó primera y no la había admitido. Rosalinda, Ana Mariana, Sofi, muchas gracias por participar. Cristina, muchas gracias también a ti por participar, siempre tan animada. Estoy buscando. Acá está. Ya, el tema de hoy es poderes del Estado. Lo voy a compartir por el Classroom y si es que llega más rápido por el WhatsApp, se los comparto también por el WhatsApp. Poderes del Estado. Ya acá está. A ver, vamos a ver. Ya. Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profesor Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? A ver. Buenos días, buenos días. Hola, hola, buenos días. Buenos días, Katicita. Buenos días, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Ah, ya. Entonces, ¿se están sumando todavía? Ya, espero. Un minutito, 2 minutitos espero entonces. ¿Sí? Sí. Ya. Ya lo subí al Classroom, pero también se los dejo por el WhatsApp, ¿ya? El material de poderes del Estado ya se los dejé en el Classroom y ya, en el WhatsApp. Ahora sí, ¿ya llegó? ¿Por qué no? Ya, ahora sí. Ya, profe, ya podemos dar inicio a la clase. Bien, gracias. Bien, jóvenes, buenos días con todos. A ver, Oscar, buenos días. Tina, buenos días. Vamos a iniciar con los poderes del Estado, ¿ya? La semana pasada vimos ciudadanía. Hoy nos toca hacer los poderes del Estado y vamos a tocar los tres. Así que no es una clase corta, sino que es más o menos larguita, pero vamos a darle lo que podría venir, ¿no? La carnecita. Voy a abordar todo en la Constitución, no es como voy a cortar temas, ¿ya? Bien, vamos a avanzar sin más preámbulos. Los tres por el Estado. Bien, vamos a iniciar con el poder legislativo. ¿Por qué decimos que el poder legislativo es el primer poder del Estado? Porque representa a la nación. Recuérdense que el Estado peruano, ¿no?, tiene ciertas características. El nivel de gobierno se divide en tres: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. El gobierno nacional es aquel gobierno que tiene la facultad de administrar, ejecutar presupuesto público a lo largo y ancho del territorio nacional. Este gobierno nacional se divide en tres poderes del Estado: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y también en los 10 órganos constitucionales autónomos, ¿no?, que podríamos ver la siguiente semana, ¿no? Podríamos ver eso, ¿no? Hay que respetar el sílabus, pero podemos terminar con constitución aquí y luego hacemos diversidad cultural y esas cosas, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué el poder legislativo es el primer poder del Estado? Porque representa ¿a quién? A la nación. Representa a la nación. ¿Y qué es la nación? Es el elemento humano del Estado, o sea, somos nosotros. Muy bien.
Profesor, ¿dónde radica su poder? Su poder radica, ¿dónde? Ustedes lo saben, en el Congreso. El poder del legislativo radica en el Congreso. Profe, ¿y el Congreso cómo es? El Congreso es unicameral, una sola cámara, ¿no? Una sola cámara, unicameral. Está compuesta por 130 congresistas, ¿no? Cuya reunión nos da, ¿no? El Pleno del Congreso. Claro que sí, 130 congresistas. Ahí está la mesa directiva también. Se reúnen los 130, se eligen los 130 y estos 130, ¿no? Se ponen de acuerdo para elegir a la mesa directiva compuesta por 4 congresistas. ¿Qué es el Pleno del Congreso? La máxima instancia deliberativa. Profesor, ¿y qué es la mesa directiva? La mesa directiva está compuesta por 4 congresistas que se encarga de la administración, gestión del propio Congreso de la República y también de la administración del tiempo, la hora, de los debates en el Pleno del Congreso. Bien, la modificación del año pasado, ¿no? O hace 2 años, no existe reelección inmediata congresal. Antes sí lo existía, pero hace 2 años se aprobó por un referéndum, hace 3 años ya, ¿no? 2, 3 años, sí, ¿no? Y que el pueblo dijo, no, no quiero que exista reelección inmediata en el congresista. ¿Un congresista puede tentar a postular de nuevo? Sí, pero tiene que esperar 5 años. Bien. Profesor, ¿cuáles son las funciones del Congreso? 3 funciones muy importantes. Esto no lo encuentras en la Constitución, esto ni en los libros, esto está en la página web de la Constitución. Y ha venido preguntas de San Marcos. Y yo les vuelvo a decir, ¿no? Hay que seguir las preguntas de porque en función a eso se hace el examen de admisión, ¿no? En función al temario se hace el examen de admisión. Bien, funciones, 3 funciones. No son atribuciones del artículo 102 de la Constitución, son las funciones que esto figura en la página web. ¿Ya? Función legislativa. ¿Qué significa función legislativa? Es que esta función consiste en que el Congreso en pleno va a aprobar leyes, derogar leyes, interpretar leyes, va a modificar leyes, va a modificar total, parcialmente la Constitución Política del Perú, es la función legislativa. Bien, recuerden que toda reforma de la Constitución pasa por el Congreso de la República. Entonces, en él cabe la responsabilidad, ¿no?, del Congreso de modificar, cambiar, mejorar, suprimir algunos artículos de la Constitución. Función de control político consiste en 2, recuerden, en 2. La primera, ¿cuál es, profesor? La primera de la función de control político significa que el Congreso le va a dar la investidura a un Consejo de Ministros. Profesor, ¿qué es investidura? Cuando un presidente es electo, elige a su primer ministro. Y a propuesta de este, ante el presidente, se eligen a todos los demás ministros. ¿Qué se conforma? Se conforma el gabinete ministerial. Una vez conformado un gabinete ministerial, tiene 30 días como máximo para ir al Congreso a pedir un voto de confianza. O sea, todo el Consejo de Ministros le expone el plan de gobierno y luego está a la espera de que el Congreso le dice, muy bien, aceptamos el voto de confianza. Pues si le da el voto de confianza, pues ahí está el control político, ¿no? El Congreso le está dando la aprobación, la investidura a ese Consejo de Ministros. Pero también control político, ¿qué significa, profesor? Significa que el Congreso puede interpelar ministros. ¿Qué es una interpelación? Una citación del Congreso a un ministro, porque en su cartera ha habido un acto de corrupción, un acto anómalo, ¿no? Entonces se cita al ministro para que dé una explicación a la nación. Recuérdense, una explicación a la nación, porque el Congreso representa a la nación. Si la explicación convence a los congresistas, el voto de confianza, si no, el voto de censura. Y ante un voto de censura, el ministro tiene que renunciar dentro de las 72 horas. Eso consiste en el control político, o sea, es el contrapeso político entre el Ejecutivo y el Legislativo a través de esta función. Pero también control político significa que el Congreso puede aperturar comisiones de investigación, por ejemplo, Lavallato, Tía María, ¿no? Comisión de investigación, por ejemplo, sobre las compras de las vacunas contra el COVID-19
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Y la tercera función del Congreso es la función especial. El Congreso es un poder del Estado que elige a muchos representantes jóvenes, ¿no? Elige a muchos funcionarios públicos de alto nivel. Por ejemplo, elige al defensor del pueblo, función especial. Elige a los 7 miembros del Tribunal Constitucional, función especial. Elige a quién más, profesor. Elige al Contralor General de la República, función especial. Pero ya tenemos 3 funciones, ¿no? La legislativa, de dar leyes, interpretar leyes, hacer la reforma de la Constitución. La función de control político, que consiste en que el Congreso de la República le va a dar el voto de confianza o el voto de censura a un ministro o a todo el Consejo de Ministros. Y apertura comisiones de investigación. Y las funciones especiales que el Congreso va a designar a ciertos funcionarios públicos de alto nivel. Muy bien, continuamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Se me han roto los lentes ayer y no he podido comprarlo hoy. Bien. ¿Cuál es la función legislativa? Recuérdense, este es un semestral y ustedes, yo les pregunto por ustedes, ¿cuáles son los requisitos para ser congresista? No los he puesto aquí en el PPT, pero eso se sobreentiende ya, ¿no? Cultura general. Perdón. ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista? Son 3, profesor. ¿Cuáles son? A ver, 3 nada más, ¿ah? Peruano de nacimiento, derecho al sufragio y mayor a 25 años. No se exige saber leer ni escribir. No se exige terminar inicial, primaria, secundaria, universitaria. Solamente son 3 requisitos. Nada más. Nada más. ¿No? Peruano de nacimiento, mayor a 25 años y ejercer el derecho al voto o al sufragio. Ejercer ciudadanía. Estar apto para ejercer ciudadanía. Muy bien, una vez electo el congresista, goza de inmunidad y esa inmunidad le va a costar, le va a valer hasta un mes después de haber dejado el cargo. Bien, el cargo es a tiempo completo. ¿Qué significa tiempo completo? Si el horario del Congreso es de 8 a 5, en ese horario el congresista no puede dedicarse a otra actividad, exclusivamente a la congresal. Y después de las 5, si quiere, puede hacer otra actividad profesional, pero tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, el congresista después de las 5 no puede ser representante legal, gestor, administrador, gerente, accionista, ¿no? De empresas que negocian con el Estado, de empresas financieras que son supervisadas por la SBS, de empresas que le vendan bienes y servicios al Estado. No puede ser el congresista esa función. ¿Qué más, profesor? ¿El congresista podría ejercer otra función entonces? Sí, puede ser profesor universitario, pero de una universidad pública, no. ¿Por qué no? Porque como ya es funcionario público, solamente se puede dedicar exclusivamente a ser funcionario público, nada más, excepto la de ministro de Estado. O sea, su función es incompatible con toda actividad pública, con otra función pública, excepto el ministro de Estado. O sea, un congresista a la vez puede ser ministro de Estado, sí. Si yo soy elegido congresista y el presidente electo me llama para que ocupara un cargo en el ministerio y yo acepto y el Congreso acepta, pues yo sería congresista a la vez y ministro a la vez. Profesor, yo soy congresista y también soy maestro. ¿Y puedo enseñar un colegio público? No, porque mi cargo como congresista es incompatible con otra función pública, excepto la de ministro de Estado. ¿Se entendió? ¿Ha entendido? Bien. O sea, profesor, ¿un congresista puede trabajar en otra cosa? Sí. La ley, la Constitución no prohíbe, pero en el horario Congreso no. Pero con ciertas limitaciones que ya te he explicado. ¿Un congresista puede ser profesor universitario en una universidad privada? Claro que sí, pero después del horario congresal. Bien, siempre y cuando esta universidad no le venda bienes y servicios al Estado, dice la Constitución. ¿Ah? Bien, no está sujeto a mandato imperativo. Significa que el cargo del congresista, no, sobre él no hay autoridad. Nadie ejerza control o autoridad, ¿no? Sobre el congresista. Nadie imparte órdenes a un congresista. El cargo es irrenunciable. Profesor, si un congresista tiene COVID-19, tiene Alzheimer, tiene VIH, tiene una enfermedad letal, ¿podría renunciar? No, el cargo es irrenunciable. Entonces, profesor, ¿qué podría hacer un congresista que le impide físicamente asistir al Congreso? Licencia. Licencia, joven. Hasta que acabe su periodo o hasta que le alcance la muerte.
¿Se entendió? Porque el cargo es irrenunciable. Siguiente, gozan de inmunidad. ¿Qué significa que gocen de inmunidad? Cuando el congresista es electo, automáticamente le ponen la caparazón, como esos señores feudales, ¿no? Para cuando iban a pelear a Medio Oriente. Esa es la inmunidad, una protección jurídica a su investidura. ¿Qué significa? Que el congresista, para levantar, iniciar un proceso penal, un proceso judicial al congresista electo, se le tiene que levantar la inmunidad, porque esa inmunidad lo protege al congresista. ¿Y quién le levanta la inmunidad? El Pleno del Congreso o la Comisión Permanente. O sea, ellos mismos deciden, ¿no? Bien, compañero, te vamos a levantar la inmunidad. Bien, y le ponen a disposición del Poder Judicial. Bien, ¿qué más? No son responsables por los votos y opiniones que verten en el Congreso. ¿Ya? O sea, de repente hay votos a favor o en contra de una ley. Si esa ley resulta mala, dañina, ellos no son responsables. ¿Ya? Así dice la propia Constitución. Bien, preguntas, jóvenes, preguntas. Pero el Congreso aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Habría que leer la ley, habría que leer la ley, jóvenes. No he leído la ley, he sido la semana pasada, ¿no? Hace la semana pasada, pero escuché a un jurista diciendo que eso es un engaño. No he leído detenidamente la ley, porque para opinar hay que leer la ley, ¿no? La ley de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pero si es que ya se aprobó, tendría que ratificarse en un referéndum, porque es una reforma de la Constitución, o en las siguientes 2 legislaturas ordinarias. Recuérdense, cuando se modifica la Constitución, y lean el artículo 206, el Congreso aprueba la modificación de la Constitución en primera votación. Y luego tienen que convocar un referéndum para nosotros ver si estamos de acuerdo con esa reforma en la Constitución. Pero se puede obviar la Constitución cuando en las siguientes 2 legislaturas ordinarias en el Congreso se aprueba por un voto de 2/3. ¿Ya? Bien, porque escuché a 2 juristas, incluso al expresidente Vizcarra, ¿no? Que eso es un engaño, muchachos. Bien, habría que leer la Constitución, ¿no? Para la siguiente semana yo leo la ley y le interpreto la ley, ¿ya? Para ver si es que se ha levantado. Por ejemplo, con PPK, y eso fue otro engaño, ¿no? Con PPK había la muerte civil, ¿no? El Congreso aprobó la muerte civil, pero el proyecto de ley lo presentó PPK. Y cuando me alegré, ¿no? La muerte civil significa cuando un funcionario público comete acto de corrupción, jamás podría volver a la actividad pública. Entonces, me interesó la ley que constaba de 10 hojas, comencé a leer, y verdad era otro engaño, ¿no? Le ponían condiciones para darle la muerte civil a un funcionario público. Primera condición, que sea corrupto no de uno, sino que forme una banda de corrupción en el propio Estado. Segunda condición, que el funcionario público no trabajase en una entidad de proyectos sociales. O sea, como por ejemplo en el programa Beca 18, Caldiguarma, Juntos a Trabajar, Pensión 65, etcétera, etcétera. Y le ponían un monto mínimo de peculado, ¿no? ¿Saben qué es peculado? No, no vale el Estado, ¿no? Era aproximadamente 15 UITs más o menos, en UITs. Si calculamos que el UIT es 4.400, o sea, para que se le dé la muerte civil a un funcionario público, tenía que haber 3 condiciones. Uno, que se asocie con uno más o 3 más, o sea, van de una banda criminal. 2, trabaje en un programa de ayuda social. Y 3, que robe el Estado más de 15 UITs. O sea, profesor, a un ministro de Economía, ¿le pueden dar una muerte civil? No. ¿A un ministro de Educación? No, porque no son programas sociales. ¿No? ¿Un ministro solito se tira la plata? ¿Le pueden dar muerte civil? No, porque la ley dice que tiene que formar una banda. ¿Ya? Entonces habría que leer esa ley, ¿ya? De la eliminación de la inmunidad parlamentaria. De repente, ¿no? La inmunidad parlamentaria se elimina para ciertos delitos nada más, ¿no? Para ciertos delitos. Bien, continuamos.
¿Cómo se realiza el Congreso de la República? A través del Pleno, ¿no? Ahí está el Pleno, miren la foto enseña mucho, ¿no? Veo aquí al frente la bandera y debajo de la bandera la mesa directiva. Esa es la mesa directiva, ¿no?, que se encarga de la dirección de los debates. El Pleno es la reunión de los 130 congresistas o su mayoría. Es la máxima instancia deliberativa, jóvenes. El Pleno aprueba, deroga las leyes, reforma la Constitución. La mesa directiva se encarga de la administración, gestión del Congreso y está constituido por un presidente y 3 vicepresidentes de la República, ¿no? Vicepresidentes congresales, congresistas, ¿no? Bien, siguiente, la comisión permanente. Cuando el Congreso entra en receso parlamentario, quien va a debatir es la comisión permanente. ¿Ya? ¿Qué es la comisión permanente? La comisión permanente es la reunión de algunos congresistas que son elegidos, designados para conformar la comisión permanente. ¿Cuándo funciona la comisión permanente? Cuando el Congreso entra en receso parlamentario. Y el Congreso entra en 2 recesos parlamentarios al año, ¿no? Recuérdense, el Congreso entra en 2 recesos. ¿Por qué, profesor? Porque el Congreso tiene legislaturas, ¿no? Legislaturas. Tenemos una primera legislatura y una segunda legislatura. ¿Qué es legislatura? La reunión de los 130 congresistas. La primera legislatura ordinaria empieza el 27 de julio. 27 de julio. Y termina el 15 de diciembre. Y el Congreso allí entra en receso parlamentario. Profe, ¿qué es receso? ¿Que todos los congresistas se van? No. La gran mayoría se va a su casa a descansar. Pero ¿quién se queda? Una mesa así, cuadrada, que se conforma en la comisión permanente. Allí empieza la comisión permanente a funcionar. Bien, la segunda legislatura empieza el 1 de marzo, y termina el 15 de junio, el 15 de junio. Y luego el Congreso vuelve a entrar en receso parlamentario. Entonces, ¿ahí quién funciona? La comisión permanente. La comisión permanente sesiona cuando el Congreso está en receso parlamentario. ¿Ya? Ahora, ¿cómo está conformado? Por los propios congresistas. Si en este Congreso Keiko es mayoría, el partido Keiko es mayoría, en la comisión permanente también será mayoría, porque hay una proporcionalidad de representación de los partidos políticos. ¿Ya? Muy bien, ¿cuáles son las funciones de la comisión permanente? Designar al Contralor General de la República por un periodo de 7 años. Designar. Ratificar al presidente del Banco Central y la SBS, aprobar créditos suplementarios e iniciar la acusación constitucional, ¿no?, a los ex presidentes, ministros, embajadores, fiscales de la nación, defensor del pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, ¿no?, vocales supremos, fiscales supremos, ¿no?, hasta 5 años de haber dejado el cargo. Por eso ustedes se van a ver siempre en Facebook, no sé si ustedes tendrán acceso a ese tipo de videos, cuando al ex vocal supremo del Poder Judicial, el llamado audio de la vergüenza, cuando un abogado le dice, no, fiscal, vocal supremo, ¿no?, y Nostroza, tengo un casito, ¿no?, era una violación a una niña. ¿Y qué quieres? ¿Que lo declare inocente o que le baje las penas? O sea, ya se estaba negociando una sentencia judicial. Con esos audios, la Comisión Permanente iba a iniciar una acusación constitucional a este magistrado supremo. Pero como el partido de Keiko era mayoría, en ese caso, Fuerza Popular, todos votaron por la no acusación constitucional y todos votaron por el no levantamiento de su inmunidad, porque un vocal supremo también goza de inmunidad. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Por eso Vizcarra lo disolvió, ¿no?
Por eso y muchas cosas más estuvimos de acuerdo, ¿no? Pero este Congreso también es parecido, ¿no? No va a cambiar la historia, jóvenes, mientras los requisitos sean estos, ¿no? 3 requisitos son muy bajos para ser congresista. Bien. Yo creo. Atribuciones del Congreso, ¿ya? Listo. Atribuciones. Marisco Lo vas de- a encontrar en el artículo 102 de la Constitución. ¿Cuáles son las atribuciones? Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar la ley, velar por el respeto de la Constitución, aprobar los tratados internacionales, ¿no? Todo tratado internacional se negocia con el Ejecutivo, pero ¿quién lo aprueba? El Congreso. Tratado de libre comercio, tratado sobre derechos humanos, ¿no? Siempre pasa por el Congreso. Aprobar el presupuesto general de la República y la cuenta general. Autorizar empréstitos, ¿no? Cuando el Perú se va a endeudar, ejercer el derecho de amnistía. ¿Qué es amnistía? El perdón del delito político. Se perdona a alguien que ha cometido un delito político, ¿no? Una rebelión, una insurgencia. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. Recuerde que el Ministerio de Relaciones Exteriores negocia los tratados limítrofes, pero esa negociación queda ahí nomás, porque el Congreso tiene que aprobar ese tipo de tratados, ¿no? Bien, prestar consentimiento, ¿no? La entrada de tropas extranjeras al territorio nacional. Si el ejército peruano va a hacer un ejercicio militar con el ejército ruso, va a venir militares rusos al territorio nacional, quien presta consentimiento es el Congreso de la República. Autorizar la salida del presidente al extranjero también es una función, ¿no? Potestad del Congreso de la República. Y ejercer las demás atribuciones que señala la Constitución. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Ahora vamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Denuncia. ¿No hay? ¿No hay? ¿No hay? ¿Hay alguna duda? ¿No? Para continuar. Si sale sin autorización, vacancia, profesor. Lo vacan al presidente. Profesor, y el Congreso cuando lo autoriza la salida del presidente de la República, le dice a qué fecha entrar, claro, qué fecha venir. 10 días, y a los 10 días tiene que estar acá. Y si viene a los 20 días, vacancia también. Eso dice la Constitución, ¿no? Lo van a vacar. Bien, ¿no hay preguntas, no hay dudas? Entonces continuamos, ¿ya? Bien, vamos al segundo poder, el poder ejecutivo, encargado de la política general de gobierno. Humala definió al ejecutivo como un combi y un chofer. El combi es el país y el chofer es el presidente de la República, o el poder ejecutivo. O sea, es el que va a manejar las riendas por 5 años del destino del país. Va a aplicar sus políticas de salud, de educación, política externa, políticas fiscales, monetarias. Bueno, monetarias pertenece al Banco Central. ¿Ya? Muy bien. Por ahí un audio que estoy escuchando. A ver, entonces, cuando se habla ejecutivo se va a hablar de dos cosas, profesor, porque lo integran así. El presidente de la República, que destaca sus características, y el Consejo de Ministros, que es la reunión de todos los ministros de Estado, ¿no? Que en el Perú son 19 ministros. 18 ministerios tenemos, pero 19 ministros, porque hay un ministro sin cartera que es el primer ministro. Y es el Consejo de Ministros. A veces lo preside el presidente del Consejo de Ministros o el primer ministro, y si está presente el presidente de la República, lo preside el presidente de la República. Bien, ¿qué es ser presidente en el Perú? Es ser jefe de Estado. Personifica a la nación. Tiene la más alta investidura de todos los funcionarios públicos en el Perú. Pero no es el que gana más. Ya hay otros funcionarios públicos que ganan más. El propio presidente del Poder Ejecutivo gana más. Del judicial. Bien, personifica a la nación. Mira, personifica, no representa, personifica. ¿No? O sea, él nos va a personificar. O sea, por eso cuando un presidente llega al extranjero,
lo reciben con todos los honores, ¿no? Porque en el fondo se está personificando a 32 millones de peruanos. Es elegido por sufragio directo. Y ya saben, ¿no? Que en el Perú siempre hay primera y segunda vuelta. No es obligatoria la segunda vuelta, pero es necesaria cuando en la primera vuelta nadie alcanza a mayoría absoluta, más del 50%. Si en la primera vuelta un presidente alcanza más del 50%, automáticamente es elegido presidente de la República. Pero como nadie pasa, muy bien, los dos primeros, los dos más votados, pasan a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta se define por mayoría simple, quién sacó más votos. No hay reelección inmediata presidencial, o sea, si un congresista, perdón, si un presidente quiere ser de nuevo presidente, tendría que esperar 5 años. Como lo está esperando quién? Ollantumala, ¿no? Está tentando una reelección, pero después de 5 o 10 años. Los candidatos a la presidencia de la República pueden ser candidatos al Congreso, sí, eso es verdad. Los candidatos a la presidencia de la República, los candidatos, perdón, a la vicepresidencia de la República, sí pueden ser candidatos al Congreso. Es por eso que cuando se elige la plancha presidencial, PPK, Martín Vizcarra y Mercedes Arauz, ¿no? Ella también postuló ¿a dónde? Al Congreso. Y fue segunda vicepresidenta y a la vez congresista electa. Porque los dos sí pueden ser candidatos al Congreso, los dos vicepresidentes. Bien, bien. Continuamos. ¿Cuándo se vaca un presidente de la República? Al presidente se le hace vacancia por 5 motivos. 1, la muerte. Bien. 2, permanente incapacidad física o moral. Esto por esta situación lo vacaron a quién? A Fujimori y también a Martín Vizcarra. Permanente incapacidad física o moral. 3, la renuncia. Por este motivo lo vacaron a quién? A PPK. ¿No? Renunció PPK. 4, salir sin permiso, sin consentimiento del Congreso del extranjero. O llegar a plazos no autorizados por el Congreso. Es como si papá te dice, ¿no? Hijo, ¿vas a ir a la fiesta? Sí, yo bueno, te voy a dar permiso, ¿no? Regresas máximo a las 12 de la mañana, o a las 2 de la mañana, ya papi. Si es que tú regresas más de las 2, te boto de la casa. Es algo parecido, ¿no? El Congreso le da permiso de salir al presidente de la República, pero así como le da permiso, le dice qué fecha llegar. Si viene después de la fecha, vacancia igual. Y quinto motivo, la destitución. Al presidente también lo van a destituir. Profesor, ¿por qué motivo lo van a destituir? Artículo 117 de la Constitución. Por los siguientes motivos. Le van a hacer la destitución al presidente de la República por estos motivos, jóvenes. Por esos motivos. 1, traición a la patria. 2, impedir elecciones. Y 3, disolver el Congreso, pero de manera inconstitucional. Entonces ya tienes las causales de vacancia. ¿Tienes que memorizar? Claro que sí. Profe, ¿la destitución es una causal? Claro que sí, es una causal, pero solamente por ciertos motivos. Traición a la patria, impedir elecciones y disolver el Congreso. Me preguntan, Merino, pues Merino fue la secuencia. Ahí viene Merino, ¿no? No te olvides, ahí está. Justo le subí una foto para ti, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Ahí está Vizcarra, ¿no? Lo vacaron, motivo, permanente incapacidad moral. Pero antes lo vacaron a PPK. Muy bien, vacaron a PPK, asumió el cargo de Vizcarra, vacaron a Vizcarra, debió sumar Mercedes Arauz, pero Mercedes Arauz renunció a la vicepresidencia. Entonces, el Perú ya no tenía segundo vicepresidente. Entonces, ahí, ¿quién entra? El presidente del Congreso, Merino. Luego, ahí vamos en el PPT, miren, acá está. Ahí está. Bien, me preguntan, profesor, ¿qué es la incapacidad moral? Si tú le preguntas eso a cualquier congresista no lo sabe definir, menos yo.
Porque hay un claro vacío legal de qué es incapacidad moral. ¿Me entiendes? Corrupto, no dicen. Loco puede ser. Dice que antes la incapacidad moral estaba relacionada con la locura del presidente. Si el presidente se volvió loco, incapacidad moral y la vacancia. Es más, se ha hecho una demanda ante el Tribunal Constitucional para que interprete la Constitución. Si el propio tribunal no lo ha interpretado, menos el profesor, ¿no? Pero por incapacidad moral, no, yo voy a interpretar a mi manera, ¿no? Normalmente eso ya figura de las constituciones antiguas, dice, ¿no? Cuando un presidente no está en su plena capacidad de razonamiento, raciocinio, entonces se puede interponer una vacancia por incapacidad moral. Aquí los congresistas interpretan de otra manera, ¿no? Como el señor presidente de la República, Martín Vizcarra, que goza de inmunidad, por si acaso, él goza de inmunidad parlamentaria, goza, y su inmunidad de Martín Vizcarra es más fuerte que un congresista, ¿ya? Entonces dice, ¿no? Como cometió actos de corrupción cuando era presidente del gobierno regional, y después se escuchó los audios de su secretaria, etcétera, ¿no? Y después Richard Sweet, su cantante preferido y esas cosas, inmunidad. Por eso lo vacaron. Bien. ¿Cuándo suspenden al presidente? Suspensión significa que el presidente va a volver, ¿sí o no? Ese es algo temporal. Uno, incapacidad temporal del presidente. Incapacidad temporal, o sea, de pronto el presidente físicamente no está capacitado para ejercer la investidura máxima. Sagasti tiene COVID, muy bien, 30 días lo tumba al piso, a la cama. Entonces, incapacidad temporal del presidente. No puede ejercer la presidencia. Entonces, ¿quién asume? La señorita que es presidenta del Congreso. O se elige la nueva mesa directiva y en esa mesa directiva la nueva elegida o el nuevo elegido presidente del Congreso toma el cargo de Sagasti. Temporal, pues temporal, ¿no? Bien, hallarse sometió a un proceso judicial. Profesor, ¿no decía que el presidente goza inmunidad? Sí, goza inmunidad. Y el presidente no lo puede investigar por ningún motivo. Esa es su inmunidad. Así cometió un acto de incorrupción en su ejercicio o antes. Martín Vizcarra se dice que cometió actos de corrupción cuando era gobernador regional de Moquegua, pues la inmunidad lo protegía. No lo podía investigar, ni antes ni durante su gestión, cuando se comete actos de corrupción o actos ilegales, porque la inmunidad lo protege. Una vez que lo vacan, una vez que termina su cargo, ahí sí se lo puede investigar. Bien, ahora, ¿por qué motivo pueden suspender al presidente? Uno, incapacidad temporal, declarado por el Congreso, y dos, hallarse sometido a un proceso judicial. Profesor, ¿pero no dice causa de inmunidad? Claro que sí, pero la Constitución prevé que, según el artículo 117, al presidente se lo puede enjuiciar por tres motivos. ¿Cuáles son los tres motivos? Si lo sabes, artículo 117, impedir elecciones, disolver el Congreso, habla, ¿qué más? Impedir elecciones, disolver el Congreso, y traición ¿a quién? A su esposa, al Richard Swing, traición a la patria. Traición a la patria. Bien, continuamos. Sucesión del presidente. Mira, la sucesión de mandos, aquí está. Por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones el segundo vicepresidente, ¿no? ¿Cuál segundo? El primer vicepresidente. Ahí está. Por impedimento temporal o permanente, o sea, PPK, ¿lo vacaron, sí o no? Entonces, ¿quién asume el cargo? El primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra. Ahí está. Si no puede Mercedes Arauz, pero él sí quiso, por eso fue presidente. Ella renunció, el presidente, el Perú ya tenía un presidente nada más, ya no tenía vicepresidentes. Pero cuando lo vacan, ya no había más, la sucesión de mandos murió acá, en la plancha presidencial. Entonces, ¿quién asume el cargo? El presidente del Congreso. Por eso, ¿quién fue presidente por 7 días? Tu congresista Merino. Bien, ahí está tu respuesta. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca elecciones de forma inmediata. Por eso Sagasti ha convocado elecciones.
En abril, ¿no? Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga. Ahí está la respuesta, Piero, esta es tu respuesta. ¿Qué función cumplen los vicepresidentes? Que asumen el cargo de la presidencia cuando el presidente se va al extranjero. Si lo hace el primero, en su defecto, el segundo vicepresidente. Nada más son de adornillo, prácticamente, ¿no? ¿Para qué se elige? Para la sucesión de mandos. Para la sucesión de mandos. Atribuciones del presidente de la República, artículo 118 de la Constitución. Eso lo tienen que leer, por favor, ayúdenme. Artículo 118. El Quijote le dice, ¿no? Bien, ya está viejito, pues, ¿no? Bien, hacer cumplir la Constitución y las leyes, representarnos a nosotros dentro y fuera del territorio nacional, dirigir la política general de gobierno, velar por el orden interno, ¿no? Y la seguridad y la defensa nacional, convocar a elecciones generales, presidente, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, convocar al Congreso una legislatura extraordinaria porque le urge al presidente que se reúnan todos, ya que está en receso parlamentario el Congreso quizás. Conceder el indulto y conmutación de penas y derecho a gracia, que el presidente puede perdonarte los años de cárcel, ¿no? Cumplir las resoluciones de sentencia del Tribunal, perdón, las resoluciones de sentencia del Poder Judicial y también del Jurado Nacional de Elecciones, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Entonces tienen que leer el artículo 118 para complementar todo lo que he leído, ¿ya? Bien, preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Tienen que estudiar, joven, tienen que memorizar aquí, una parte de memorizar, ¿no? ¿Cuándo lo hagan presidente y cuándo su suspensión temporal? ¿No? A ver, voy a ponerme los lentes, jóvenes, es malo tener lentes. ¿Se podría gobernar desde otro sitio que no sea Palacio? Es una pregunta, ¿no? Puede ser, claro que sí. Fujimori lo hizo, gobernaba del Alcín, en Surco. Fujimori gobernaba del Servicio de Inteligencia Nacional. Cuando llega Valentín Paniagua al Palacio de Gobierno, había telarañas en el Palacio, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque Fujimori nunca iba al Palacio. Gobernaba al costado de Montesinos, en el CIN. Bien. Preguntas. No hay preguntas. Continuamos entonces, ¿ya? Nos estamos quedando cortos, creo. A ver, 10:48, no, 10:45. Poder Judicial. Preguntas. 1 hora y 10, más o menos 15 minutos. Sí, estamos bien, estamos bien. ¿No hay preguntas? ¿Hasta aquí no hay preguntas? Entonces yo les digo, ¿no? Yo creo que la mayoría tienen su celular, los que no tienen lo pueden descargar por su computadora. En el celular hay una app, pones el app, pones Constitución Política del Perú y descargas ahí la Constitución. Y es más fácil porque está por capítulo. Derechos fundamentales, derechos fundamentales, está el artículo 1, 2 y 3. Quiero estudiar el Estado peruano, estructura del Estado peruano, desde el artículo 43. Quiero estudiar el Poder Legislativo del artículo 90, ¿no? Quiero estudiar el Poder Judicial, más o menos está el artículo 130 o 128. Bien. Entonces continuamos, jóvenes, ¿no? No hay preguntas, yo continúo. Bien. Ahí viene. Terminamos con el presidente, ¿sí o no? Ahora entramos al Consejo de Ministros. Ese es el Consejo de Ministros, miren. La reunión de todos los ministros de Estado. ¿Dónde se reúnen? En cualquier parte del país. Hay un Consejo de Ministros descentralizado. Incluso hay un Consejo de Ministros binacional. Perú-Chile, Perú-Colombia, Perú-Ecuador.
No he visto Perú-Bolivia, no he visto, pero con Ecuador, Colombia he visto y Chile también. Bien, pero el Consejo de Ministros tiene su local, se llama la PCM, que está aquí en Miraflores, la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ya? ¿De qué se encarga el Consejo de Ministros? ¿No? De la dirección, gestión de los servicios públicos que nos brinda el Estado. Por ejemplo, educación, ministro de Educación. Salud, seguridad, transporte, comunicaciones, infraestructura, seguridad nacional, defensa nacional. Entonces, todos esos servicios públicos que brinda el Estado a través de sus ministerios, ¿se encarga quién? El Consejo de Ministros. Muy bien, profesor, entendí entonces. ¿Y quién encabeza el Consejo de Ministros? El primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, que es una mujer, sanmarquina, ¿no? De derecho, no de católica, creo que es. Sí, de católica. Bien. Hoy, ¿y cuál es el rol del primer ministro? Después del presidente de la República, es el portavoz autorizado del gobierno. Esa es la función del primer ministro. No es que el primer ministro se siente en el sillón de Pizarro cuando el presidente se va al extranjero, no, eso es de los vicepresidentes, pero que se va a decir, que se va a dirigir a la patria, ¿no? Diciendo que las vacunas van a llegar, que el COVID-19 nos ha afectado, que va a haber un huaico, ¿no? Que el terremoto, todas esas cosas, es el presidente. Pero si no, ¿quién es? El primer ministro. Es el portavoz autorizado del gobierno después del presidente de la República. Bien, continuamos. Y esto es importante, ¿no? Son nulos los actos del presidente que carezcan de representación ministerial. ¿No? Los documentos del Estado tienen que tener firmas. Y si solamente firma el presidente de la República, no sirve para nada. Tiene que tener una representación del primer ministro o de algún ministro de la cartera. El presidente, el presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo de Ministros. Nombra y remueve a los demás ministros a propuesta y con acuerdo respectivamente del presidente del Consejo de Ministros. O sea, Sagasti debió nombrar al primer ministro y este primer ministro presentarle el currículum vitae, proponerle al Sagasti a los otros ministros. Para ser ministro de Estado se requiere los mismos requisitos para ser congresista. Ahora, los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden ser ministro de Estado. No hay ministros interinos, no hay ministros temporales. Los ministros tienen que ser nombrados, pero sí hay una encargatura si es que un ministro no puede ejercer su cartera. De pronto el ministro de Salud, ¿no? Se ha fracturado las dos costillas, ¿no? Salía con dos. Entonces él no puede hablar, ¿no? Si no puede hablar, entonces, ¿qué tiene que ver, no? Se le dice gracias por tus servicios a la patria, se nombra un nuevo ministro, o por 2 o 3 días se le puede encargar a otro ministro de Estado esa cartera de salud. Pero jamás se puede nombrar a un ministro interino, a un ministro temporal. ¿Ya? Bien, continuamos. Ya hasta aquí se termina. ¿Ya? Preguntas, preguntas, preguntas para entrar al Poder Judicial. ¿Cómo se podría cambiar de sistema de gobierno, por ejemplo, de república a monarquía? ¿Y quién sería el rey? Toledo, porque dice que es Pachacútec. ¿Se podría cambiar? Bien. Bien, continuamos, ¿no? Continuamos.
Bien, vamos a entrar ahora al tercer poder del Estado, es el poder judicial, ¿ya? El famoso poder judicial. Bien, atentos por favor. ¿Qué es el poder judicial? El poder judicial ya es el tercer poder del Estado, claro que sí, ya lo estamos viendo, mira, date cuenta. ¿De qué se encarga? De administrar justicia a nombre del pueblo. ¿Y cómo administra justicia? A través de sus órganos jerárquicos y jurisdiccionales. El Poder Judicial tiene tribunales y sería así, ¿no? Una pirámide porque hay jerarquías acá, ¿no? La primera es la Corte Suprema. Y recuerde, Corte Suprema. Luego, la Corte Superior. Corte Superior. La Suprema está por encima de la Superior. La tercera es los juzgados especializados o mixtos. La cuarta, los juzgados de paz letrado. Y la quinta, ¿no? Los juzgados de paz. ¿Sí? A través de estos tribunales y juzgados, ¿no? El Poder Judicial administra justicia. Profe, ¿pero qué es administrar justicia? ¿Quiénes van al Poder Judicial? No solamente van delincuentes, sino también van personas víctimas. De repente tú eres víctima de una estafa. O de pronto tu enamorada se hizo una liposucción, una clínica, ¿no? Y falleció. Entonces tú demandas a la clínica. Y la clínica se defiende. Entonces van a un juicio al Poder Judicial. ¿Ya? Ahora, el Poder Judicial es un poder del Estado, ¿no? Bien, va a administrar justicia. Entonces, ¿aquí qué va a resolver? Delitos en el ámbito penal, civil, laboral, juicios laborales, ¿no? De pronto, patria potestad, un régimen alimentario, un régimen de visitas, ¿no? Demandas administrativas y esas cosas, ¿ya? Poder, ¿qué era GEM y JP? No sé. Bien. Esto, jóvenes, esto de aquí lo tienen abajo, ¿sí? No se preocupen, no copien esta pirámide. Yo les felicito que son bien entusiastas, pero eso lo van a tener abajo, no se preocupen. Estoy haciendo la introducción del Poder Judicial, ¿ya? Entonces, normalmente pensamos que el Poder Judicial llega gente mala, no, gente víctima también llega, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Tú, por ejemplo, a ver, un ejemplo que puede ser el Poder Judicial. Estás caminando por las calles, entras a una farmacia a comprar, tienes amoxicilina de 1 gramo, no, no hay, y sales. Te paras en la esquina, no, mirando a todos los costados para ver si es que hay otra farmacia cerca, porque no es de la zona, y justo te llama la atención la camarita que está en el poste. Y miras la cámara y luego sigues tu camino. Y en los segundos entra una banda a robar. Muy bien, noticia del día, en primera plana vas a salir, ¿no? Acaban de saltar el Inca Pharma. ¿No? Miren, ¿ah? Y cómo es la prensa, ¿no? Ese muchacho es, al toque, ¿no? El periodista, ese muchacho es culpable también, sospechoso, ¿no? Ese muchacho, ¿no? Porque él ha entrado y ha verificado que no, se ha percatado que no hay gente, ¿no? Y con una seña ha llamado a sus compinches. Tú eres inocente, eres estudiante, ¿no? Eres un chico formado, ¿no? Entonces, ¿tú eres víctima de qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué han dañado? Tu honra, ¿sí o no? Derecho fundamental, artículo 2 de la Constitución. Una difamación, porque te están atribuyendo un delito que tú no has cometido. Muy bien.
¿Qué dice la Constitución? Artículo 2, si es que la han leído, el medio de comunicación tiene que rectificarse y pedir las disculpas del caso a la persona infamada. Profe, pero eso no quiere decir que yo lo demande. Claro, lo puedes demandar. Lo puedes demandar. Entonces eres inocente, ¿no? Eres un chico formado, pero vas a un juicio en el Poder Judicial. Lógicamente que vas a perder porque nadie se quiere meter con la prensa que dice que es un poder del Estado más, ¿no? El cuarto poder. O dice cuarto poder, pues, ¿no? Ni un juez se quiere meter con la prensa, ¿no? Ni un fiscal, ni el presidente se quiere meter con la prensa, ¿no? Te mueve, pues, lava conciencias de la población. Bien, ¿cuáles son los principios del Poder Judicial? Uno, principios, ¿no? Principios constitucionales, artículo 138 de estar, ¿no? Los procesos judiciales son responsabilidad exclusiva de los funcionarios públicos. La indemnización por los errores cometidos en las sentencias judiciales. Si el juez te sentencia a 10 años siendo tú inocente, luego se descubre tu inocencia, los años metidos en cárcel, el tiempo de arresto, vale oro, porque tú le haces una indemnización al Estado. 4. El principio de no administrar justicia sin vacío legal, por vacío legal. De pronto, tú eres un mataperro, ¿ya? Y te gusta matar perros. Hoy sí puedes ser sancionado y ir preso, porque hay una ley que protege a los animales domésticos. Pero si yo era mataperro hace 20 años, me gustaba maltratar animales, ¿en qué ley decía que el animal doméstico era protegido? No, no había ni una ley, había un vacío legal. Pero por más que existe un vacío legal, el juez administra justicia, es un principio, ¿ya? El principio de no ser penado sin proceso judicial. Claro que sí. Para que el juez me diga, profesor Castillo, usted va preso 10 años, tiene que haber un proceso judicial. Si no, no hay. 6. El principio de no ser condenado a ausencia. Bien, ahí está Inostroza, el ex vocal supremo, está en España. Se fugó a España por Tumbes, ¿no? Se las sabía todas. Mafioso, pues, ¿no? Mafia es la mafia, ¿no? Entonces, él está en España. Por más pruebas que existen contra él, ¿se le puede condenar? No, porque tiene que estar presente en su juicio. Siguiente principio. La prohibición de revivir casos fenecidos. La amnistía del Congreso, el indulto del Congreso, del presidente de la República, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen un efecto de cosa juzgada. O sea, cosa juzgada no se puede revivir. El principio de que toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de las causas y razones de su detención. Por eso cuando usted ves alto el crimen, se rompe la puerta, en Navidad rompía Papá Noel la puerta con sus combas, ¿no? El gordo siempre estaba enmarrocado en la cama ya, ¿no? El terno había entrado, y muy bien, los paquetes regados en su cama, ¿no? 5.000 paquetes de marihuana y cocaína, y le preguntan, ¿qué es esto, gordo? Jefecito, es para mi consumo. ¿Pero tú fumas o comes marihuana? No, yo fumo, pero ¿tanto fumas? Sí, soy bien vicioso y tengo mucha hambre de noche. Entonces el policía dice, gordo, di la verdad, porque te hemos filmado. No, ese es mi hermano gemelo, ahora está en Holanda. A ver, y comienza a llorar el jefe, ¿no? No te preocupes, Jorge Felicito, ahí está la doctora, y viene la doctora, la fiscal, ¿no? Y la fiscal dice, te voy a leer tus derechos de ley, ¿no? Y la comienza a decir, por qué fue detenido, qué juzgado lo va a, qué juzgado penal ha autorizado, ¿no? Su detención, etcétera, etcétera. 9. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado en la sociedad. O sea, las cárceles hoy en el Perú son universidades para los delincuentes, ¿no? Tú entras medio sano, sales ya con alto grado de delincuente, ¿no? Pero muchos se reincorporan a la sociedad, su deuda con la sociedad y salen con un oficio, ¿no? Hay talleres de carpintería,
ebanistería, talleres de metalmecánica, panadería, hay talleres de tejido, de bordados, ¿no? Textiles en las cárceles de mujeres, ¿no? Gastronomía, ¿no? Pastelería también. Entonces, ese es un principio también, ¿no? De la reeducación, rehabilitación del reo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Continuamos entonces, ¿no? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces tienes que leer los principios. Son varios, jóvenes, ¿ah? Son varios. Pero estos son los más importantes, ¿no? Y está bien completo, ¿no? Más no viene el examen tampoco. Ah, principio de, el principio de que los juicios emblemáticos tienen que ser abiertos al público. Por eso Justicia TV. Justicia TV es el canal del Poder Judicial, donde tú puedes aprender mucho de derecho si te gusta la carrera de derecho, ¿no? Cómo se argumenta, cómo el fiscal acusa al sospechoso ante el juez. Ah, por ahí me preguntan, profesor, ¿cuál es la diferencia entre Poder Judicial y Ministerio Público? La diferencia es que el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, es un órgano autónomo, el Poder Judicial es un poder del Estado. Primera diferencia. La segunda diferencia, quien inicia la investigación del delito y quien recaba las pruebas necesarias para acusarlo a un sospechoso es el Ministerio Público con ayuda de la policía. Y esa carpeta de acusación se le presenta al juez, que va a administrar justicia. ¿Se entendió? Bien. Ahí viene. Ahí está Tina. Mira, Tina, ahí está. Esos son los que he hablado. Los órganos jerárquicos. O sea, eso de aquí. La máxima instancia, ¿quién es? La Corte Suprema de Justicia. Sucede en Lima, pero tiene competencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Esperen, esperen. Buena pregunta, Piero. Buena pregunta, ¿no? Ahorita viene, ¿ya? Es la última instancia del Poder Judicial. La máxima y última instancia. Hasta ahí puedes apelar. Bien, resuelve los procesos iniciados ¿dónde? En la Corte Superiores. Si la Corte Superior te sentencia 10 años, tú apelas a la Corte Suprema. Y ahí ratifica la sentencia de 10 años, ya no apelas más. El presidente de la Corte Suprema también es presidente del Poder Judicial, que es una mujer también, creo, ¿no? Sí, mujer también es. Corte Superior. Ajá, la Corte Superior ya está en el segundo escala, ¿sí o no? Aquí está la Corte Superior, ¿no? Tiene su sede en las capitales, tiene su sede en los distritos judiciales. La Corte Superior tiene su sede en los distritos judiciales. Profesor, ¿qué es un distrito judicial? No es como Los Olivos, o no es como San Martín de Porres o Villa El Salvador. Los distritos judiciales son creados por el Poder Judicial. Y en cada distrito judicial debe haber, ¿qué cosa? Una corte superior. Por ejemplo, Lima creo que ya tiene 8 distritos judiciales. Piura tiene 2. Arequipa tiene 1. Madre de Dios tiene 1. ¿Se entendió? ¿Y por qué Lima tiene 8? Porque hay más población, pues. Un tercio de la población está en Lima, ¿sí o no? Bien. Los juzgados especializados o mixtos tienen su sede, miren, ya no en los distritos, sino en las provincias. Por ejemplo, yo pregunto a Piero, Piero, la región Lima, ¿cuántas provincias tiene? Eso es geografía. La región Lima, ¿cuántas provincias tiene? Cañete, ¿qué más? Yauyos, ¿qué más? Cajatambo, ¿qué más? Hablen pues, para todos, a ver. Entonces, en cada provincia de cada región, ¿quién está allí? Un juzgado especializado o mixto. ¿Qué resuelve? Civil, penal, laboral, familiar, agrario. Ahí está Christian Meyer.
Él resuelve los divorcios. Si es que ella quiere y él no quiere. Si él quiere y ella no quiere. Bien. Siguiente. Los juzgados de paz letrado, que tienen su sede en los distritos ya. Aquí hay muchos de San Juan de Miraflores. Entonces, en San Juan de Miraflores, ¿qué hay, profesor? Una representación del Poder Judicial. ¿A través de qué? De su juzgado de paz letrado. Tiene su sede en los distritos políticos, distritos urbanos. Resuelven apelaciones en los juzgados de paz, revisan asuntos civiles, penales y laborales, ¿no? Civiles, por ejemplo, matrimonio, ¿no? Pensión alimenticia, ¿no? Régimen de visitas, etcétera, etcétera, ¿no? Indemnizaciones también pueden ver civiles. Penales, un robo celular, un arrebate celular, no con moto lineal. Pero cuando ya es una banda criminal, cuando es terrorismo, cuando es narcotráfico, cuando es espionaje, cuando hay una red criminal, lo ve el juzgado especializado en lo penal. Aquí están los pirañas, tirapiedras, arranchadores, arrebatadores y esas cosas. Pero cuando el asunto es más complejo, ¿no? Y hay todo un crimen organizado, lo ve los juzgados especiales en lo penal. Y por último, el juzgado de paz, que tiene su sede en los centros poblados, en las zonas rurales y caseríos del país. Bien, el juez de paz es el único que no es abogado de profesión, sino que es un vecino distinguido en el centro rural o el centro poblado y es elegido por elección popular. ¿No? Si estamos en un centro poblado nosotros, y por ejemplo Tina es una vecina distinguida, honrada, honesta, ¿no? Habla el quechua como todos nosotros. Entonces, en la elección, nosotros le elegimos a Tina como juez de paz. ¿Cuál va a ser su función? Conciliador. ¿Qué resuelve? Faltas menores. ¿No? De repente alguien está orinando en la plaza de armas. Muy bien, juez de paz. Máximo, 24 horas en el calabozo. Máximo, sentencia juez de paz. O si no, le dice, muy bien, tú vas a hacer servicio civil. Como has orinado, vas a limpiar la plaza por una semana. Así sentencia el juez de paz. Bien, ahorita viene la respuesta, Piero, ¿ya? Bien, un ratito, Piero. Ahorita viene tu respuesta. Profesor, el Poder Judicial es el único que administra justicia en el Perú. Eso quiero saber, ¿sí o no? Artículo 149 de la Constitución nos dice que las comunidades campesinas, a través de sus rondas campesinas, las comunidades campesinas indígenas, a través de las rondas campesinas, también ejercen la función jurisdiccional. ¿Qué es jurisdiccional? Administrar justicia. De acuerdo de acuerdo al derecho consuetudinario, o sea, de acuerdo a sus costumbres, siempre y cuando no vulneren los derechos fundamentales de la persona. Punto seguido, dice, ¿no? La ley establece una coordinación con estas rondas campesinas y el juez de paz. ¿Por qué con el juez de paz? Porque el juez de paz, ¿dónde trabaja? En las zonas alejadas, ¿no? Del Perú, donde hay, ¿qué cosa? Caseríos, centros poblados, y ahí están los ronderos. Pero también el Poder Judicial, aparte de reconocer la administración de justicia por parte de las rondas campesinas, ¿no? El Poder Judicial también reconoce, jóvenes, que las cortes militares también, el fuero militar y policial también administran justicia. Claro que sí. No letrados significa no abogados.
¿Ya? Y ahí está la respuesta, Piero, ¿no? También reconoce el Poder Judicial lo que es el arbitraje, la forma más rápida para resolver casos de controversias jurídicas, por ejemplo, contratos. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Por ejemplo, si Piero y Nadine son militares y están de guardia, si en la guardia se quedan dormidos y entran los delincuentes y roban la comisaría, porque eso ha pasado, porque se habían quedado dormidos, entonces viene inspectoría, ahí está la cámara donde están durmiendo. Muy bien, sanción. De repente no hay baja, puede ser baja también. Pero si no le dan de baja, automáticamente 15 días de prisión. Y verdad, pero van presos, los militares van presos, ¿no? Dentro de su calabozo, de su cuartel. Ahí está. ¿Quién administró justicia? El fuero militar. Bien. ¿No hay otra pregunta? No hay. Buena pregunta, Piero. ¿Ah? Profesor, los juzgados de paz no letrados son no abogados. No abogados. Y eso es el juez de paz. Profe, ¿qué es la justicia? Es un término filosófico, eso le van a preguntar a quién, al profesor de filosofía, ¿no? Porque lo justo es justo, dicen, ¿no? ¿Qué es la justicia? Recibir lo que uno se merece. Por eso los jueces siempre estudian su derecho, su filosofía, ¿no? ¿Qué es la justicia, no? Es un valor. La justicia es algo subjetivo, es un principio moral, sí es moral, ¿no? Moral, ¿no? Se estudia pues en filosofía, ¿no? La justicia es un principio moral que busca resolver en función a la claridad, a la verdad. Muy bien, Piero. Entonces ya tienes que leer tus libros de filosofía, ¿no? Muy bien, Piero. Bien, siendo las... Bien, sobrado, jóvenes, ¿no? 11:30 cada, ¿no? Bien. Vamos, jóvenes. A ver, 1 y 2, clave, repito. A ver, Piero, tú ahora te agarro el punto, porque tú dices que ser abogado. Vamos. Vamos, Piero, a ver. Todos, a ver. Todos, a ver, a resolver, jóvenes. Vamos a resolver. Somos 23. Adriana, Ana Mariana, Andrea, Evelyn, Jean-Pierre, Giovanna, Israel, Luis, Marcelo, Marco, Melanie, Omar, Oscar, Piero, Ramos, no, Saulo de Tarso, Sofía Toledo, Tina, vamos a resolver, a ver, rapidito, muy bien. Un obeso, a ver, vamos, un obeso, nacimiento, a ver, muy bien, un obeso, ¿no? Un obeso. 2, dentro de los, aquí te acuerdas que no, lo hablé, ¿no? Dentro de los 30 días naturales de sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros, con todo su mancha, todos los ministros de ir al Congreso a exponer la política general del gobierno. Bien, que finalmente pedirle un voto de confianza. Muy bien. Y con ello el Parlamento está ejerciendo su control político. Muy bien, 2 dedos. A ver, Piero, la 3. Sofía, a ver, Sofía, 3 dedos. Ah, su Sofía listo rápido. A ver, ¿qué pasa con el Congreso si no lo otorga? Cuando el Congreso le niega 2 votos de confianza al Consejo de Ministros,
Pasa lo que pasó. El presidente de la República, según la Constitución, puede disolver el Congreso, excepto faltando un año para que el Congreso termine sus funciones. Ahí no lo puede hacer. Bien, 3. A cualquier congresista le está prohibido ejercer cualquier profesión durante las horas de funcionamiento del Congreso. Verdadero. Los congresistas están sujetos a mandato e interpelación. Falso, porque nadie ejerce autoridad. 3. Verdadero, ¿no? Verdadero, ¿no? ¿El mandato del congresista es renunciable? Falso, falso. Entonces la calle sería verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, dedo. 3 dedos. Muy bien, Marco. 4. Es un tratado comercial, ¿no? Y los tratados internacionales, multilateral ¿no? entre países, es aprobado por el Congreso de la República. 4 besos. Muy bien, 4 besos. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. 5 y 6 doy tiempo, ¿ya? Un minuto voy a dar, ¿ya? Para que marquen todos, pues muy rápido. A ver. 5 y 6, a ver. Ya. Entonces, miren, ¿se recuerdan que hablamos de la función del Congreso? Dije, eso no vas a encontrar en la Constitución, ni está en los libros, sino está en www.congreso.gov.pe. ¿Y cuáles son las 3 funciones? 1, la especial, función de control político, y la función legislativa. La opcional descartamos porque ese es un distractor. ¿Ya? Control político consiste en dos. ¿Cuál es? De dar el voto de confianza o el censura al ministro, a todo el Consejo de Ministros, o también de abrir comisiones de investigación. Y sería dedo. ¿Sí? ¿Cuándo es especial? Cuando el Congreso designa a los funcionarios públicos como el defensor del pueblo, miembro del Tribunal Constitucional, al Contralor General de la República. Y función legislativa, profesor, cuando el Congreso crea, modifica, interpreta, deroga y hace la reforma total parcial de la Constitución. 5 dedos. La 6. Tiene a cargo la dirección de los debates. Ah, profe. Cállate, te toma la palabra, ¿no? Tiene su martillito, ¿no? Y vamos a dar pase al congresista tal por 2 minutos. Estamos hablando de la... Habla. La 6 de la mesa directiva. Bien. 7 y 8, un tiempito. 2 minutos porque son más difíciles estas, ¿ah? A ver, marquen. Marcaus.
Bien. 7. ¿Qué marcaste la 7? Dedo. Muy bien. A ver, vamos a ver si es dedo. A ver. Si el Congreso observa que un ministro no ha cumplido con su labor adecuadamente, como sería el caso de no resolver adecuadamente una huelga de policías que pudiese llevar al país a una crisis, ¿podría censurar al ministro del Interior? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y eso por qué? Porque sí, puede ser avión o dedo. La Constitución lo dice, pues, ¿no? Control político. Avión o dedo. Sí, pues el ministro fue designado por el Congreso. Esto no es. Y sí, porque la función del Congreso es de control político. Claro que sí, dedo. ¿Por qué marcaste eso? No, porque el único que puede decidir el ministro es el Premier. No, jóvenes. Sí lo he explicado, ¿no? El Congreso interpela a un ministro. El ministro viene al Congreso. Explícanos, le dice. Oral y por escrito, porque le presentan 80, 120 preguntas. Y él tiene que estar ahí. No va a tipear pues, su secretario, comienza a hacer esto. Y comienza a hablar a congresistas. Si convence, vote confianza. Si no, censura. Ese ministro tiene que renunciar. Y eso es control político. 7 dedos. Como la ministra de Economía que tuvo que renunciar. ¿Te acuerdas? Como el ministro de Educación de PPK, Jaime Saavedra, que ahora que trabaja en el Banco Mundial, en las Naciones Unidas, tuvo que renunciar. Ajá, ahí está, pues recuérdate. 8. Si el presidente de la República le declara la guerra a un país extranjero, muy bien. Declara la guerra y firma la paz el presidente de la República, pero con autorización, con aprobación del Congreso. Sería 8 casa, 8 casa. 9 y 10. A ver, 9 y la 10. A ver, Pierín, Marco, Tina, a ver, la 9 y la 10. Nayeli, a ver, 9 y 10. Sofía, muy bien, 9 casa. Claro, ¿no? ¿Quién va a la Corte Suprema? Ya es la máxima instancia del Poder Judicial, ¿no? La Corte Suprema, pues, juzga a un presidente, a un congresista, es un ministro, ¿no? Pero este es laboral, ¿no? Laboral. Entonces, ¿quién va a los laborales? Retrocedemos, ¿no? Es el juzgado especializado o mixto. 9 veces. ¿Qué ven? Civil, penal, agrario, familiar y laboral. Pregunta difícil, don profe. Yo ya no soy abogado, pues, ¿no? Pero recuerden que muchas preguntas hay que relacionarlas con pre. Y 10. Un profesor de Derecho manifiesta que sus estudiantes, que los representantes del Poder Judicial asignados a centros poblados solucionan conflictos de controversia. Ah, me está hablando de los juzgados de paz, profesor. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Clave la 10, dedo. 10 dedo. 11 y 12, un juez de segunda instancia declaró infundado el recurso de apelación presentado por el empresario contra la medida de prisión preventiva dispuesta por el juez de primera instancia. Según lo descrito, este caso se refiere a un contexto de procedimiento judicial. Dicho recurso de apelación presentado pretende ampararse en... Bien, eso significa que a eso se llama la pluralidad de instancias. La pluralidad significa que, por ejemplo, si un juez especializado en penal me sentencia a 15 años, yo apelo a la Corte Superior.
Si él ratifica 15 años, yo apelo a la Corte Suprema. Si él ratifica 15 años, yo ya no apelo más porque es la máxima instancia. Entonces, el derecho que en mi caso se revise a instancias superiores se llama pluralidad de instancias. Una revisión de la sentencia dictada por el magistrado anterior. Publicidad en los procesos, observancia de debido proceso. Según lo descrito, en este caso se refiere a un contexto de procedimiento judicial donde dicho recurso de apelación presentado presente ampararse en una revisión de la sentencia dictada por el magistrado anterior, ¿no? Bien, 11 besos. 12, verdadero o falso. Corte Suprema, ¿no? Atribuciones de la Corte Suprema. Resuelve las apelaciones de los procesos judiciales que provienen de la Corte Superior, es verdadero. Este sabía por si acaso, ¿no? ¿Es la única llamada a administrar justicia en todo el territorio nacional? Es que tiene su competencia a nivel nacional, ¿no? O sea, la Corte Suprema tiene esa jurisdicción de administrar justicia a lo largo y ancho del territorio nacional. Falla en los procesos judiciales derivados de la garantía de acción popular. Una acción popular se resuelve en la Corte Superior y ahí termina. Eso lo vimos en garantías constitucionales, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Falso. Resuelve apelaciones realizadas en los juzgados especializados o mixtos. No, porque los juzgados especializados, cuando tú apelas, vas a la superior recién. Y la superior, cuando tú apelas, va a la suprema. Este es falso. Entonces sería verdadero, falso, falso, ¿no? 12 casa. 13. La comisión de gracias presidenciales evaluó ya, muy bien. El presidente da indulto, conmutación de penas y gracias presidencial, ¿no? Y derecho a gracia. Sin embargo, el presidente, bien, la 13, ¿qué marcaste? La comisión dice, señor presidente, acá hay 100 nombres para que usted le dé la gracia presidencial e indulto, conmutación de penas. Y el presidente vio las 100 y dio a 15, 85 siguieron presos. Y las víctimas, los familiares de los que no salieron libres por el indulto, pueden hacer una demanda judicial al presidente de la República por no conceder indulto. Falso. ¿Por qué? Porque es potestad del presidente conceder indulto. Eso viene desde la época medieval, de los reyes jóvenes. 13, muy bien, beso. 14, durante una clase de educación cívica, el debate de estudiantes respecto a la función del presidente de la República. Determine el valor de verdad sobre los enunciados relativos. ¿Está facultado para destituir los jueces supremos mediante referéndum? Falso, ¿no? Quien destituye a los jueces fiscales supremos es la Junta Nacional de Justicia. Eso es OCA, que lo vemos la siguiente semana mejor, ¿no? Para no perder la hilación, ¿no? ¿Convoca a Congreso de Legislatura Ordinaria? Falso. A la extraordinaria lo convoca, no a la ordinaria. ¿Organiza, distribuye y dispone del empleo de las Fuerzas Armadas? Claro que sí. Dicta medidas extraordinarias de decretos de urgencia, verdadero, ¿no? La clave sería dedo. Dedo. Bien, y la 15 y última, que voy a dar la clave porque la otra es tarea por ustedes, ¿sí o no? El presidente de la República, al observar la escasa ejecución del presupuesto de algunas municipalidades mediante una resolución suprema, designa un tecnócrata que facilitará la ejecución de obras públicas al interior del país. Para que el acto presidencial sea válido, tiene que tener, ¿qué cosa? Artículo 120 creo que es. Es nulo todo acto presidente que carezca de refrendación ministerial. Muy bien, avión, 15 avión. Bien, jóvenes, excelente. Bien, 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 bien. Nos estamos viendo entonces la siguiente semana, jóvenes, ¿ya? Cuídense, un abrazo. Señorita Katy, sería todo por hoy. Gracias, profesor. Gracias por la clase, que espero los chicos hayan estado muy atentos. Y para la siguiente clase, que es a las 12 de geometría con el profesor Febres, también se conecte la misma cantidad de alumnos. Ya pueden descansar. A las 12 nos encontramos con el profesor Febres. Hoy tenemos el tema... Bueno, yo lo compartí en el Classroom, disculpen que no lo haya subido desde la mañana, pero ahora ya sí ya tienen los materiales de las 3 clases. Ya está cívica, bueno, que ya tuvieron esa clase, y geometría.
El tema de geometría es cilindro, así que ya lo pueden ir descargando y trabajándolo hasta que empiece la clase con febres. Ya les voy a compartir también la foto que nos tomamos en el primer bloque para que ustedes la puedan ver. Y muchas gracias a todos los que participaron. Nos vemos a las 12.